Amén. Gloria al Señor. Una vez más, amados hermanos, estamos enfrente de la palabra de Dios y en la presencia de Jesucristo. Les invito a sentarse, a tomar un lugar especial para escuchar la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es algo especial, ¿verdad? Les invito en esta hora a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Ahí cerquita donde predicamos el otro día, ¿verdad? Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. La palabra del Señor dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios para siempre, amados hermanos. Esta es la palabra bendita del Señor. Les invito a orar. Padre y Dios nuestro que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Señor. Vamos a ser ministrados con tu palabra. Permíteme, Dios mío, que al llevar esta palabra a la vida, al corazón de nuestros hermanos y amigos, compañeros, vecinos y todo aquel que nos escuche a través de estos medios de comunicación, podamos ser bendición para ellos con tu palabra, Dios mío, en sus vidas, en sus corazones. Te rogamos, Señor, que esta palabra quede clara, esclarecida, desglosada en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser dirigido con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, haga la labor de convencer al hermano, al pecador, aquel que no está arrepentido, aquel que no te conoce. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor Jesucristo, que nos bendigas con tu palabra y que toques nuestros corazones con tu palabra en el nombre de Jesucristo, y que estemos alerta, oh Dios, con esta palabra, con esta enseñanza, con este mensaje, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bien, amados hermanos, en esta tarde vamos a titular el tema Parábola de la Torre. Así se va a llamar, Parábola de la Torre. Dice la Biblia, amados hermanos, que Jesucristo, en el verso 25, le seguían grandes multitudes. Grandes multitudes iban con él, porque tenía palabras de bendición, palabra de gracia, palabras de vida eterna. Por eso la gente, hermanos amados, lo seguía. Dice la Biblia aquí, grandes multitudes. Y Jesús aprovecha la oportunidad de que está enfrente de una gran multitud y les cuenta, hermanos amados, les narra la parábola de la torre de la salvación. La torre a la cual Jesucristo, hermanos amados, menciona en este pasaje bíblico, la torre a la cual menciona su discurso, era un sitio familiar de 20 a 25 metros de altura. Esta torre servía, hermanos amados, de lugar y de pasatiempo. Era un lugar de pasatiempo, ¿verdad? Era un lugar de retiro. Esa torre servía para refugio para los vigías y para los agricultores, ¿verdad?
Hagamos entonces un análisis de esta torre, hermanos amados, de la torre de la salvación, la torre a la cual Jesucristo se refiere como un lugar de refugio, como un lugar seguro para todo aquel, hermanos amados, que estaba en un campo de batalla, todo aquel que cuidaba sus frutos, sus sembradíos en el campo, un lugar, hermanos amados, donde podía contemplar al enemigo y librarse del enemigo. Entonces, dice Jesucristo, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, ¿verdad?, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? En este versículo 28, Jesús habla, hermanos amados, que el hombre que quiere edificar una torre debe hacer un cálculo, debe calcular. Y dice el verso 28 también, debe saber si tiene lo necesario, lo que se necesita para hacer esa torre. Amados hermanos, nosotros en esta tarde vamos a investigar, vamos a analizar este mensaje, esta predicación de Jesucristo, esta parábola de la torre de la salvación, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros si tenemos, amados hermanos, los recursos para empezarla y para terminarla. De lo contrario, si empezamos y no terminamos, harán burla de nosotros. La gente se burlará. Vamos a tomar toda la atención necesaria, amados hermanos, para que Dios bendiga nuestro corazón con su palabra. Gloria a Dios. Calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario. ¿Cuáles son los recursos que se necesitan para acabar, hermanos amados, o para terminar la torre de la salvación? Uno de los recursos importantes en esta construcción, en la edificación de la torre, amados hermanos, es la fe. Para llegar a Canaán, los israelitas necesitaban fe. Para llegar a Canaán, los israelitas necesitaban ser obedientes. Para llegar a Canaán, los israelitas necesitaban, amados hermanos, obedecer la palabra de Dios y tener un corazón sensible, ¿verdad? Un corazón sensible, no un corazón endurecido. Para llegar a Dios, de la misma manera nosotros necesitamos fe. Necesitamos un corazón, amados hermanos, tierno, un corazón de carne. Necesitamos, amados hermanos, ser obedientes a su palabra, ya que la Biblia nos dice que los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron construir su torre, porque les faltó fe, les faltó obediencia y les faltó, hermanos amados, que tuvieran su corazón sensible a la voz del Señor. Así que para construir esta torre y para edificar esta torre, tenemos que calcular nosotros que tenemos el recurso de la fe. Otro recurso importante, amados hermanos, en la edificación de esta torre es el arrepentimiento. El arrepentimiento para con Dios. Jesucristo un día predicando dijo, hermanos amados, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y decíamos el domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado decíamos que el arrepentimiento es uno de los recursos, uno de los medios, amados hermanos, que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha mandado, que Dios ha puesto para que echemos mano de Él, para que podamos nosotros adquirir la construcción de la torre de la salvación del alma. El rico en el infierno dijo que solo el arrepentimiento podía librar a sus hermanos de la condenación del infierno. Entonces, el arrepentimiento es un medio, es un recurso, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener
para poder edificar la torre que Dios, a través de Jesucristo, nos ha mandado a edificar. El arrepentimiento, ¿qué es? Aquí rapidito les digo, el arrepentimiento es volver a pensar. El arrepentimiento es el dolor que el corazón expresa, que el corazón siente por haber hecho lo malo. El arrepentimiento, hermanos amados, es dar media vuelta, venir a Dios y darle la espalda al mundo. Eso es arrepentimiento. Dejar el camino de la perdición y tomar el camino que nos conduce a la vida eterna. El arrepentimiento es tomar la puerta angosta, entrar por la puerta angosta y dejar la puerta espaciosa, la puerta ancha. Sea Dios glorificado para siempre. Otro de los recursos que se necesita, hermanos amados, en la construcción de la torre de la salvación es la oración. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El que ora es fuerte. El que ora, hermanos amados, vence al enemigo. El que ora está fortalecido en la presencia del Dios de la gloria. Así que uno de los recursos que también Dios nos ha dejado, Jesucristo nos ha dejado en la construcción de esta torre, amados hermanos, es la oración. Aprovechemos las cadenas de oración, aprovechemos las vigilias de oración, aprovechemos las veladas de oración, amados hermanos, porque ahí respira nuestra alma profundamente en oración y toma fuerzas para seguir adelante. Sea Dios glorificado para siempre. En la construcción, en la edificación de esta torre, debemos considerar el recurso de la perseverancia. Como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, amados hermanos, debemos de ser perseverantes. Perseverante en su palabra, perseverante en la obediencia, perseverantes en la fe, perseverantes en la fidelidad, porque Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que la perseverancia es un recurso también, amados hermanos, en la construcción de esta torre. Si estás construyendo tu torre, tienes que tener el recurso de la perseverancia. Persevera, continúa, amados hermanos, no vuelvas atrás, no te quedes a medio camino, sigue adelante, esfuérzate y sé valiente, sea Dios glorificado para siempre. El recurso de hacer su voluntad. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios termina de construir la torre. El que hace la voluntad de Dios, amados hermanos, termina de edificar la torre de la salvación. Sea bendito el nombre del Señor. Otro recurso, hermanos amados, todos son importantes, pero yo creo el más importante son los dos que voy a mencionar. La importancia de tener a Jesucristo en nuestro corazón, la importancia de vivir siempre, amados hermanos, en la presencia del Espíritu Santo, la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, amados hermanos, por el poder de Jesucristo nuestro Señor, con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer, podemos construir la torre de nuestra salvación. Sea Dios glorificado para siempre. Jesús dijo, hay que calcular para ver si tiene lo necesario para acabarla. Bendito sea Dios para siempre. Santo es el Señor. La advertencia de Cristo, hermanos amados. Vamos a ver cuál es su advertencia. No sea que no pueda acabarla o terminarla. Se burlarán de él o de ella. Importante, ¿verdad? Importante. Dice, no sea, dice el Señor, que
que no pueda terminarla y entonces se burlarán de él. Será un desperdicio, será triste. Alabado sea Dios para siempre. Hermano, un ejemplo de los que empiezan y no terminan es Judas Iscariote. 3 años y medio andando con el Señor. 3 años y medio que comenzó a edificar su torre. 3 años y medio, amados hermanos, que anduvo con el maestro de maestro, construyendo su torre, pero no pudo terminarla. Judas es un ejemplo que nos debe de advertir a que nosotros no descuidemos nuestra vida espiritual. El joven rico es otro ejemplo. El joven rico consideró la palabra de Dios, consideró lo que se necesitaba, ¿verdad? Consideró lo que se necesitaba, amados hermanos, para caminar en los caminos del Señor, para seguir a Cristo. Y como lo consideró y lo vio difícil porque no tuvo fe en el Señor, porque no quiso obedecer su palabra, ¿verdad? Entonces ni empezó a edificar, ni empezó la torre y se retiró. ¿Cómo ve usted eso? Judas empieza, no termina, el joven rico no empieza, pero tampoco edifica nada. Dice Cristo, hay que valorar el costo. Vamos a pensar un momento, hermanos amados, en valorar. Valoremos el costo, por favor. Escúchenos, por favor. Enoc debe dejar su sociedad de su época. Debe dejar la sociedad de su época a un lado y caminar con Dios. Y así lo hizo. Abraham debe dejar, hermanos amados, las cosas que le gustan en Ur de los Caldeos. Noé tiene que dejar la corrupción de sus contemporáneos. Tú tal vez tienes que dejar tus supuestos amigos, tus supuestos grandes amigos. ¿Sabe por qué digo supuestos? Porque no es amigo aquel que te conduce al mal. No es amigo aquel que te invita a un cigarro. No es amigo aquel que te invita el alcohol. No es amigo aquel que te invita a la droga. Porque te está invitando un veneno. Te está inyectando, amados hermanos, lo malo. Y no se puede considerar amigo. Tú tienes que tener en cuenta eso. Tienes que dejar posiblemente, hermanos amados, para construir tu torre. Tienes que dejar tus amigos. Moisés tuvo que dejar los tesoros de los egipcios, pero valió la pena, ¿verdad? Entonces Jesucristo dice, consideremos el costo, calculemos lo que se necesita, veamos lo necesario y echemos mano de él. Alabado sea Dios para siempre. Amados hermanos, tenemos todo lo necesario nosotros. Tenemos la fe, tenemos la oración, tenemos el arrepentimiento, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo. Sí se puede. Hay muchos que no han podido, cientos de miles que no han podido, pero hay cientos de miles que sí han podido. Si todos los que comenzaron a construir su torre, hermanos, no hubieran regresado atrás, el cielo tuviera 100 veces lleno, 100 veces más lleno de lo que está, ¿verdad? Pero algunos se quedaron a medio camino, algunos les faltó fe, algunos les faltó obediencia, algunos les faltó dejar su pecado, algunos les faltó, amados hermanos, dejar las comodidades, los gustos. Pero Abraham deja su comodidad en Ur de los Caldeos y se lanza a una aventura para llegar a la tierra prometida, sin conocerla, pero con la fe que el que lo había llamado era fiel y que le iba a cumplir la promesa que le había hecho. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces, amados hermanos, Cristo advierte que si no terminamos nuestra torre, si no terminamos de construirla, de edificarla, habrá burlas.
Se burlarán de nosotros. Qué triste será, amados hermanos, para aquellos que han caminado en el camino del Señor 5 años, 10 años, 20 años, 50 años. No se les va a reconocer nada si regresan atrás. ¿Se imagina usted 20 años, 50 años de estar construyendo su torre? Hermanos amados, ya avanzó bastante. Ya casi la está terminando. Pero ¿qué caso tiene si no la llega a terminar? Sería un fracaso. Sería, hermanos amados, una desgracia. Sería algo feo, algo terrible. Sea Dios glorificado para siempre. Amados hermanos, no puedo imaginarme cómo serían las burlas en el infierno para aquel que caminó 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años y no llegó. Los que estén en el infierno le van a decir: mira el que predicaba la palabra, ve dónde está. Mira el que dijo que Jesucristo era el camino para llegar al cielo. Mira dónde está el que me llevó un tratado a mi casa. Mira dónde está el que me regaló un folleto, el que me invitaba a la iglesia. Amados hermanos, sería terrible. El camino del Señor, hermanos amados, hay que terminarlo. La torre que hemos comenzado a construir desde hace 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, tenemos que continuarla. Porque de lo contrario, Jesús dice en su palabra, se burlarán de él. Se burlarán en la tierra y se burlarán en el infierno. Qué carcajadas diabólicas, ¿verdad? Mira el que era predicador. Mira el que enseñaba. Mira el que me invitaba a la iglesia. El que me dio un tratado, el que me repartió un folleto, el que me decía que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No, hermanos. Afírmate en la palabra del Señor. No dejes a Cristo, por favor. Tú puedes terminar tu torre. Tienes todos los recursos. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Construye, amados hermanos, tu torre. Ciméntalo, amados hermanos. Que su cimentación esté en la roca que es Cristo el Señor. Vamos a hablar un poquito del rey que va a la guerra contra otro rey. Aleluya. Vamos a hablar un poquito. Mire, aquí dice Jesucristo. En el verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera? Mire, hay que considerar. Considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Alabado sea Dios para siempre. Preciosa palabra de Dios. 2 comparaciones, la torre y el rey. La torre y el rey que va a la guerra contra otro rey. Dice Jesucristo que ese rey considera si le puede hacer frente al enemigo que viene con 20,000 y él trae 10,000. Alabado sea Dios para siempre. Y si ve que no puede, le envía entonces, amados hermanos, una embajada pidiendo condiciones de paz. En el caso de nosotros no sería así. Porque nosotros tenemos, amados hermanos, todos los recursos para vencer con la ayuda de Jesucristo. Amados hermanos, nos favorece el Espíritu Santo. Nos favorecen los ángeles del cielo. Nos favorece el sacrificio de Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. El ángel de Jehová que está siempre alrededor de nosotros y nos defiende. Hermanos amados, nos favorece que el Rey de Reyes y Señor de Señores va con nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Nosotros no podemos mandar una embajada para hacer paz con el enemigo.
¿verdad? Para hacer las paces o para decir no, no vamos a poder. Nosotros vamos a la guerra, hermanos amados, estamos en la guerra porque nuestro capitán, que es Jesucristo, va al frente de nosotros y nunca ha perdido ni una batalla, ni una guerra. Bendito sea Dios para siempre. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo, solamente esfuérzate y sé valiente. Y Él nos dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no les dejaré huérfanos, les mandaré al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Nosotros tenemos todos los recursos, amados hermanos. Ahora, ¿y tú, hermano, qué estás pensando? ¿Tienes tu hermano o hermana todos los recursos necesarios para terminar tu torre? ¿Para hacerle frente al enemigo? ¿Tienes todos los recursos? ¿Tienes el recurso de la fe? ¿El recurso de la oración? ¿El recurso del arrepentimiento? ¿El recurso de la perseverancia? ¿El recurso de la armadura de Dios? ¿Estás bajo las alas de Cristo? ¿Bajo su manto? ¿Bajo su sombra? ¿Bajo su abrigo? Alabado sea Dios para siempre. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Debajo de las alas de Cristo hay seguridad. Debajo de su manto hay protección. Debajo de su sombra hay descanso. Alabado sea Dios para siempre. Debajo de su abrigo, hermanos amados, lo hay todo. ¿Dónde estás tú metido? Sea Dios glorificado. Piensa conmigo, por favor. ¿Cuentas con la armadura del Señor? Sea Dios glorificado para siempre. ¿Cuentas con la armadura del Señor? Bendito sea Dios para siempre. La armadura de la fe, el yelmo de la salvación, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Hermanos, el escudo, toda la armadura de Dios, ahí la tenemos a la disposición. Nada más que tú te levantes y te la pongas y digas, Señor, soy un soldado tuyo, iré a la guerra, seguro que regresaré triunfante y victorioso, porque tú has vencido al enemigo en la cruz del Calvario. Tú has vencido a esos demonios que me perturban, que me molestan. Los exhibiste públicamente y los clavaste en la cruz. Entonces, hermanos, tú puedes hacer. Toma la armadura de Dios. Toma los medios que Dios ha dejado para construir tu torre. Toma los recursos, amados hermanos, están a tu alcance, cerquita de ti. Levántate, dobla tus rodillas, recibe a Cristo en tu corazón. Y tú, hermano, que ya tienes a Cristo en tu corazón, dobla tus rodillas y dile, Señor, dame fuerzas para terminar mi torre. En el nombre de Jesucristo vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi alma te alaba, mi alma te bendice, oh Dios. Muchas gracias por esta palabra, Dios mío. Que esta palabra encuentre un lugar en las vidas, en los corazones de mis hermanos, Señor. Que mis hermanos y mis hermanas puedan recibir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, al recibir tu palabra, te reciben a ti, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Muchas gracias, Señor. Bendícenos, bendice nuestros corazones y llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a terminar la torre. Tenemos todos los recursos, Señor. Muchas gracias, para que no hagan burla de nosotros, para que no se burlen de nosotros en el infierno, Dios mío. Muchas gracias, Jesucristo. Amén. Amén.